Muy bien, hoy continuamos con lo que comenzamos ayer. Venga tu reino. Estoy viendo ahí una pantallita pequeñita. Muy bien, venga tu reino. Ahí está. Sale la pantallita. Muy bien. Anoche estuvimos hablando acerca de Samuel Snow, uno de los pioneros adventistas. Y mencionamos que William Miller fue el que descubrió la profecía de los 2300 días. Y ahí fue donde él se dio cuenta que si Dios interviene en los asuntos humanos, que si Dios se involucra, que si Dios se preocupa por nosotros, que no es un Dios distante, es un Dios cercano. Y estando proclamando que Jesús venía por la confusión que tenía, donde era la creencia popular que el santuario era la tierra, porque hay un salmo que dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Por lo tanto, donde Dios pone sus pies es su santuario. Y así que él proclamó, pues para purificar el santuario, pues Dios tiene que venir. Comenzó a proclamar la segunda venida de Jesús. Pero él nunca puso una fecha definida. Él comenzó a predicar en el 1833. Él descubrió esta profecía en el 1831 y estuvo 2 años batallando consigo mismo antes de comenzar a predicarlo públicamente. Y fue una lucha interna, porque él no quería predicar, él no se atrevía a predicar. Pero Dios le llamó y él había hecho una promesa a Dios. Y entonces tuvo que cumplir su promesa. Y él decía que dentro de 10 años el Señor iba a venir. De ahí que comenzó a proclamar que en cualquier momento, a partir de 1843 en adelante, Jesús venía hasta 1844. Él dio el término de un año. Pero notamos que en agosto de 1844 ya se estaba apagando el entusiasmo porque no había pasado nada. Y estaban en un campestre. En ese campestre estaba predicando el pastor José Bates, el capitán Bates le llamaban. Y de pronto aparece Samuel Snow montado a caballo y llega al campestre, donde su hermana le pide al pastor Bates que le permita a Samuel Snow predicar. Y él comienza a predicar lo que anoche conocimos como las fiestas de ¿quién? Las fiestas de Jehová. Y mencionamos las 7 fiestas y explicamos 4 de ellas. Pero para propósito de repaso, ¿cuál es la primera fiesta? Pascua. ¿Y se celebra qué día? El día 14 ¿de qué mes? Del mes primero. Muy bien. La segunda fiesta, ¿cómo se llama? Panes sin levadura. ¿Y se celebra cuándo? El día 15 ¿de cuál mes? Del mes primero. ¿Y cuánto tiempo dura? Por 7 días. La tercera fiesta se conoce como gavilla o primicia y se celebraba el día que sigue al sábado. El día que sigue al sábado a partir de la Pascua. ¿Ok? Así que caía en el mes primero. Y a partir de ese día se contaban 50 días y era la 4ª fiesta, que se llama la fiesta del Pentecostés, que entonces caía en el mes tercero. Muy bien. Para poder comprender un poco las otras 3 fiestas, necesitamos hacer un paréntesis y entender que Dios siempre ha deseado estar con nosotros. La relación de Dios y el hombre se interrumpió con el pecado, pero Dios tenía comunicación directa con el hombre.
De ahí que Él le mandó al pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice, y harán un santuario, ¿para qué? Para mí. ¿Y por qué razón? ¿Para qué Dios quería un santuario? Para habitar en medio de ellos. Dios deseaba estar cerca. Dios deseaba que lo pudieras palpar, que lo pudieras sentir. De hecho, cuando el ángel le anuncia a María que iba a tener un hijo, en Mateo capítulo 1, verso 23, dice, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Emanuel, que traducido es, ¿qué cosa? Dios con nosotros. Dios desea habitar en medio de nosotros. Ahora yo pregunto, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo debajo del mar, a lo profundo de la mar, allí estás tú. Y el salmista se preguntó, ¿de dónde me podré yo esconder de tu presencia? ¿A dónde puedo yo esconderme? ¿A dónde puedo estar yo que tú no estés? Por lo tanto, ¿dónde está Dios? Está aquí, ¿cierto? Él está aquí. Él está con nosotros. Ahora, Él tapa su presencia porque nos ama, porque nadie puede verle y vivir, porque su potencia es tan grande que si le vemos quedamos consumidos. Por eso Él le mandó a hacer un santuario, para que el santuario servía como un tipo de protección entre Dios y el hombre. Y mientras se manifestaba la presencia de Dios en el interior del santuario, los que estaban fuera solamente veían de lejos. Y el santuario que se mandó a hacer era una figura parecida a esta. Estas son las concepciones de los pintores de acuerdo a la descripción que da la Biblia acerca de los santuarios. Era una tienda. Toda la vida de Israel giraba en torno al santuario. Así que cuando ellos se movían en el desierto y llegaban a un lugar donde iban a reposar, lo primero que se armaba era el santuario. Y cada uno, de acuerdo al santuario, sabía dónde le tocaba. Porque cada tribu estaba asignada alrededor del santuario. 3 tribus por cada lado. Así que usted sabía ya dónde le tocaba. De ahí que la perfección, la ubicación en el santuario era estricta, perfecta. Cuando los demás pueblos miraban a Israel y veían, ¿y qué pueblo es este? Un pueblo tan ordenado, un pueblo tan perfecto. Cada carpa estaba puesta en su lugar. El santuario estaba dividido en 3 partes. El atrio, que se conoce como el patio exterior, el lugar santo y el lugar ¿qué? Santísimo. Si lo miramos desde arriba, notamos que estaban puestos los puntos cardinales de esta manera: norte, sur, este y oeste. Y la única entrada que tenía el santuario, ¿por qué lado estaba? Por el este. Así que todo Israel adoraba en dirección al santuario, en dirección a la puerta. Por lo tanto, cuando adoraban, ¿por dónde sale el sol? Por el este. Por lo cual, cuando el pueblo de Israel adoraba, el sol le quedaba a la espalda. Mientras que los demás pueblos adoraban de frente al sol, porque ellos adoraban al sol. Y el pueblo de Israel era el único que adoraba de espaldas al sol. Ahora, esta es la percepción de otro pintor. Y los carpas más grandes eran los de los sacerdotes. Ahora imaginémonos por un momento que usted vivía en una esquinita por allá, y cuando usted comete un pecado, usted lo comete calladito o públicamente. Calladito, ¿no? Usted mira para todos lados primero a ver si alguien lo ve. ¿Ah? Y cuando ve que nadie lo está viendo, entonces ahí viene pan y se robó el dulce, ¿cierto? Así que nadie sabía, pero sí sabía Dios, ¿no? Y usted también.
Ahora imagínese que usted se arrepintió, que usted quería pedir perdón, pero usted vivía allá en la esquinita. Si usted quería pedir perdón, usted tenía que agarrar un corderito de 1 año, amarrarlo con una soguita y comenzar a caminar desde donde usted vivía. Y usted caminaba con el corderito. Iba caminando hasta llegar a donde, hasta la puerta. Y nadie sabía lo que usted había hecho. Pero cuando lo veían caminando con un corderito en dirección al santuario, dice, jaja, ¿qué habrá hecho fulano? Mira, va derechito, mira, y va tempranito. Va derechito al santuario, se va a pedir, sabrá Dios lo que habrá hecho. El mero acto de caminar con un cordero en dirección al santuario era un acto de vergüenza. Pero si usted deseaba el perdón, usted tenía que humillarse. ¿Y cuán difícil se nos hace humillarnos hoy día? ¿Cuán difícil se nos hace pedir perdón? Y no tenemos perdón porque no estamos dispuestos a humillarnos. Elena White dice que si apartáramos el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para resolver nuestros problemas. Y es la humillación. Parte de pedir perdón es humillarnos. Y allá tomaba el corderito. Y déjenme decirlo, la gente podía pensar, ¿qué habrá hecho fulano? ¿Qué habrá hecho Miguel Tirado? Pero si en vez de un corderito usted llegaba caminando con un becerro, entonces la gente decía, el pecado que hizo fulano es de esta clase, porque habían ciertas ofrendas para ciertos pecados. Y cuando lo veían con un becerro, ya el pecado, ya sabían más o menos qué fue lo que hizo. Era un acto de vergüenza. Allí se tomaba el corderito, el pecador confesaba el pecado. Y mencionamos anoche que el pecado era, ¿qué? Transferido. El pecado no era perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cordero iba a pagar tu pecado. Si hubiera sido perdonado, nadie tuviera que pagar. Pero el cordero iba a pagar por ti. ¿Y quién es el cordero? El cordero, usted le pasaba la culpa al cordero. Ahora, ese pecado simbólicamente estaba en la sangre, que la sangre era la vida del cordero y la sangre era llevada al interior del santuario. Allí el sacerdote llegaba al lugar santo con una vasija que tenía la sangre de ese cordero, y con el dedo pulgar él salpicaba la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, la salpicaba con la sangre del cordero que usted había confesado el pecado. Simbólicamente, el pecado que usted confesó estaba escrito en esa cortina con sangre. Así que se imagina cómo esa cortina se llenaba de sangre, con 2 millones de personas confesando sus pecados durante todo un año. Entonces, entendiendo más o menos el ritual, había un día en que esa cortina se limpiaba. Ese día se le llamaba el día del juicio, el día en que Dios examinaba los corazones y Dios decidía borrar los pecados para siempre, para nunca más acordarse de él. Entonces, todo lo que sucede en las otras 3 fiestas giran en torno a ese día del juicio. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra que a juicio justamente con toda cosa encubierta
sea buena o sea mala. De ahí que el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno. ¿Para qué? ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teme a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El mismo Jesús nos dijo en Mateo capítulo 7 versículo 2, dice: porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. La doctrina del juicio está claramente definida en la Escritura. Hay un juicio. Hay un juicio. Mateo capítulo 12 versículo 35 y 36 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta. ¿Cuándo? En el día del juicio. Marcos capítulo 3 versos 28 y 29 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo ¿de qué? Del juicio eterno. Entonces, sabiendo que hay un juicio y sabiendo que ese juicio es el centro de la próxima fiesta, ¿qué significa entonces la fiesta de las trompetas? La fiesta de las trompetas se celebraba el primer día del séptimo mes. Y yo les mencioné que esa fiesta duraba, ¿cuánto tiempo? 10 días. Lo que hacían las trompetas era anunciar: levanta fuertemente tu voz, levántala al son de trompeta. Cuando había guerra, se avisaba al son de una trompeta. Cuando venía un rey, se avisaba la llegada del rey al son de una trompeta. La trompeta lo que dice es anunciar. ¿Y qué era lo que anunciaba? Que dentro de 10 días viene juicio. Y cuando usted le anuncia que dentro de 10 días viene un juicio, ¿qué usted hace para prepararse? Usted comienza a investigarse, ¿no? ¿Habré confesado yo mi pecado? ¿Habré hecho el ritual? En esos 10 días, eran 10 días que tenían los israelitas para apresurarse y poder confesar aquel pecado que aún no haya sido confesado. Y comenzaban a escudriñar su corazón. Señor, te he fallado. Claro, ¿tenían cuántos días? 10. Así que tenían un día por cada mandamiento para pensar si le habían fallado a Dios. Así que escudriñaban su corazón y tenían 10 días para hacer el ritual relacionado al perdón. Entonces, la trompeta que usaban no era una trompeta como esta es una trompeta de pistones, una trompeta moderna. La trompeta que usaban era un shofar, un cuerno de carnero. Y cuando todo el mundo escuchaba el cuerno de carnero, dejaban lo que estaban haciendo y comenzaban a escudriñarse. Ahora, yo mencioné que Miller descubrió esta profecía en 1831, pero que él no quería predicar. Y peleando él con Dios, allí en su estudio, él le dijo una promesa a Dios: Señor, si alguien viene y me invita, yo voy, pero si nadie me invita, yo no voy. Claro, él dijo esa promesa porque donde él vivía en una granja en el estado de Nueva York. Y en esa granja, la gente que se pudiera llegar a invitarlo vivían a días de distancia.
Así que él hizo, si alguien viene a invitarme, pues yo voy. Lo interesante fue que cuando él terminó su oración, le estaban tocando la puerta. Se sorprendió. Cuando abre la puerta era su sobrino. Y su sobrino le dice: tío, me mandó mi papá a decirte que vayas el domingo a predicar eso que tú estás estudiando. No había acabado de orar cuando ya el sobrino estaba en la puerta. El sobrino, para llegar ahí, tenía que haber cabalgado 2 días. Así que el sobrino salió 2 días antes de él hacer esa promesa. Dice que él salió de la habitación y comenzó a pelear con Dios. Señor, pero yo te hice la promesa, pero no era para que la cumplieran de esa manera. Y comenzó a pelear con Dios en medio de los árboles de maple, en una finca que él tenía, pues se murió. Yo estuve ahí en los árboles de maple. Yo caminé por los árboles de maple. Los árboles de maple son los testigos de esa lucha que él tuvo con Dios. Pero luego reflexionó: yo soy hombre de palabra, y cuando le prometo algo a un hombre, yo lo cumplo. ¿Cuánto más si le prometo algo a Dios? De ahí que regresó a su casa, se despidió de su esposa y le pidió a sus hijos que le pusieran la silla al caballo, y salió con su sobrino a predicar en 1833 que dentro de 10 años viene el juicio, día por año. Pero interesante que Dios es perfecto, Dios es matemático. En el 1833 Miller recibió la licencia de la Iglesia Bautista que lo autorizaba para predicar. Ahora, en el lugar santísimo había un mueble. ¿Cómo se llama ese mueble? El arca. Y ese arca tenía 4 cosas adentro. ¿Qué tenía? La vara de Aarón, el maná, ¿qué más? Las 2 tablas de piedra. Ahí se me quedan siempre en la cuarta, se me tranca. Miren, estaba el maná, ¿verdad? Estaba la vara de Aarón y estaban las tablas de piedra. Pregunto, ¿el maná estaba desparramado en el arca? No. ¿En qué estaba? En una vasija, y esa vasija se llama gomer. ¿Y qué es un gomer? Un gomer es la 10ª parte de un efa, y el efa es la vasija que era la medida de alimento de una persona de un día. En otras palabras, que lo que estaba dentro del arca era el 10º del alimento de una persona de un día. Por lo tanto, el 10º es parte de lo que está dentro del trono de Dios. Porque a Dios se le da la 10ª parte de nuestro sustento. Reconociendo que quien nos sostiene es ¿quién? Dios. Por eso es que está en un gomer, no está en otra vasija, en un gomer. Y de ahí que, teniendo en cuenta eso, el día de la expiación. El día de la expiación era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y para poder entrar allí necesitaba prepararse. Necesitaba llevar un incensario. Y el incensario era el humo que lo cubría de la presencia divina. Llevaba una vestidura especial. Llevaba unas granadas y le amarraban una soga a sus pies, porque si le pasaba algo al sacerdote, nadie podía entrar a socorrerlo. Tenían que alarlo con la soga. Pero en la Biblia no registró que le pasó nada a nadie, porque siempre que el sacerdote entraba, salió con vida. La misericordia de Dios es grande.
Ahora, el sacerdote entraba ese día 3 veces. ¿Cuánto dije? 3 veces. La primera vez, expiar los pecados de él. La segunda vez entraba para expiar los pecados de su familia. Y la tercera vez entraba para expiar los pecados del pueblo. En ese orden. En ese orden. Por lo tanto, a tu pastor, Dios le va a pedir cuenta primero por él. ¿Sí o no? Después Dios le va a pedir cuenta por su familia. Y después Dios le va a pedir cuenta por su iglesia. Y no le cambies el orden al pastor. Porque hay muchos pastores que pierden a sus familias por tal de atender la iglesia. Y es por la presión de los hermanos. Así que tengamos en cuenta que Dios nos dio ese orden. Ahora, la vestidura sacerdotal tenía un pectoral especial. En ese pectoral habían, ¿cuántas piedras? 12 más 2, son 14. 14 piedras. ¿Por qué? Porque tenía 12 piedras, una por cada tribu de Israel, pero tenía 2 piedras adicionales. ¿Y cómo se llamaban esas piedras adicionales? El Urim y el Tumim. Muy bien. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo y salía, una de las 2 piedras reaccionaba. La de la derecha brillaba. Si brillaba, significaba que Dios perdonó los pecados. Pero si la de la izquierda se oscurecía, significaba que Dios rechazó el proceso y que no había perdonado los pecados. De esa manera fue que descubrieron a Acán con el lingote de oro y el manto babilónico. Porque el Urim y el Tumim decía sí, no, sí, no, sí, no. Y fueron familia por familia hasta que señaló al pecador. Hoy día no tenemos Urim y Tumim. Pero créame que tenemos otras cosas que también nos señalan los pecados de la gente. De ahí que todo el mundo estaba a la expectativa cuando el sacerdote salía a ver cuál de las 2 piedras reaccionaba. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que cuando usted comete un pecado, por qué a veces oramos 2 y 3 veces pidiendo perdón por el mismo pecado? ¿Se han preguntado por qué? ¿Ah? Porque no estamos seguros. Y por si la boca, pues déjame orar otra vez. ¿Cierto? Por si acaso, déjame pedir perdón otra vez. Pero el pueblo de Israel no podía hacer eso, porque cada vez que pedía perdón, ¿qué tenían que hacer? Matar un cordero. Entonces, si por si acaso tenían que matar 2, 3, 4 corderos, no. Eso era muy, muy penoso. Por lo tanto, ellos tenían que esperar al día del juicio para ellos tener la seguridad y la garantía de que su pecado había sido perdonado. Ahora, ¿se imaginan ustedes cuando el sacerdote salía con la piedra de la derecha brillando? ¿Cómo tú te sentirías? ¡Wow! ¡Wow! Y díganme ustedes, si tú tienes la garantía de que Dios te perdonó, ¿no es eso motivo de celebrar? Amén. Eso es motivo de gozo, de alegría. De ahí que la fiesta de la expiación era la fiesta donde todo el mundo se humillaba porque el sacerdote iba a expiar los pecados del pueblo. Ahora, recuerden que este sermón lo estaba predicando ¿quién? No. Samuel Snow, muy bien, Samuel Snow. Ahora, nota lo que dice el conflicto de los siglos. Dice, el 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, en el tiempo de la purificación del santuario, en el año 1844, caía, ¿cuándo? El 22 de octubre. Fue considerado como el día de la venida del Señor. De ahí que cuando Samuel Snow dijo eso, ¿se imaginan cómo recibió el mensaje los que estaban en aquel campestre? ¡Wow! El campestre fue en agosto
Y de agosto a octubre, ¿cuánto tiempo falta? 2 meses. 2 meses. De ahí que empezó el entusiasmo. Cristo viene el 22 de octubre. Y comenzaron a emocionarse. Ahora, yo quisiera describírselo de lo que pasó allí. Pero qué mejor que una persona que estuvo allí se lo describa. Mejor, ¿verdad? Nota lo que escribió el capitán Bates, que estuvo allí. Poco después de esta reunión, como resultado de la nueva comprensión de la época, José Bates dijo: cuando la reunión se cerró, las colinas de granito de New Hampshire sonaron con el poderoso grito: ¡aquí viene el novio! ¡Sal a conocerlo! A medida que las etapas y los vagones de ferrocarril se alejaban por los diferentes estados, ciudades y aldeas de Nueva Inglaterra, el estruendo del grito aún se escuchaba claramente: ¡aquí viene el novio! Cristo vendrá el 10º día del 7º mes. El tiempo es corto. ¡Prepárate! ¡Prepárense! El entusiasmo era general. Miraban con tremenda e incomparable interés a un punto definido. ¡Qué sorprendente y perfecta realización! Quien aún no recuerda cómo este mensaje voló sobre las alas del viento, hombres y mujeres moviéndose en todos los puntos cardinales de la brújula, yendo con toda la velocidad de las locomotoras, en barcos de vapor y vagones de ferrocarril, cargados con faldos de libros y papeles, donde quiera que fueran, distribuyéndolos casi tan profusamente como las hojas voladoras del otoño. Esto, ellos sentían que era el clamor de medianoche, mencionada en la parábola de las 10 vírgenes. Mientras el novio se detenía, todos dormían y dormían, y a la medianoche se hizo un clamor: he aquí viene el novio, salí a recibirlo. Muchos vendieron sus propiedades y comenzaron a financiar la publicación de este periódico, El Fin del Mundo, octubre 22 de 1844. Y en ese periódico ellos describían la profecía de los 2300 días y describían que la venida del Señor era inminente. Y se preguntarán: pero eso quedó en el pasado. Eso se conoció como el gran chasco. ¿Y qué tendrá que ver esto con nosotros hoy? El poder que despertó a la gente en forma tan vigorosa en el movimiento de 1844 se revelará nuevamente. Y el mensaje del tercer ángel irá adelante, no en susurros, sino en alta voz. Y vi que este mensaje terminará con fuerza y vigor muy superior al clamor de la medianoche. Ahora, yo quiero que ustedes internalicen. Miren, si el mensaje final va a ser como un clamor y una fuerza mayor que la del 1844, ¿y a quién le toca anunciar eso? ¿A nosotros? Por lo tanto, nosotros necesitamos entender este mensaje, abrazarlo y con la ayuda del Espíritu Santo comenzar a proclamarlo a viva voz, no en susurros. De ahí que el error que cometieron los de 1844 es que se enfocaron en la fecha del día de la expiación y se les pasó por alto que falta una fiesta. ¿Sí o no? Falta una, ¿sí o no? Falta una.
Y déjenme decirles que esa es la fiesta que nosotros vamos a participar. La fiesta de las cabañas. ¿Qué significa la fiesta de las cabañas? Miren, en la fiesta de las cabañas ellos celebraban varias cosas. Celebraban, número uno, la salida de Israel, pero también celebraban la recolección de la mies. Nota cómo dice Patriarcas y Profetas. Dice la fiesta de las cabañas. No era solo una conmemoración, sino también un tipo o figura. No solamente señalaba el pasado, la estadía en el desierto, sino que además, como la fiesta de la mies, celebraba ¿qué cosa? ¿Qué cosa celebraba? La recolección de los frutos de la tierra. Y apuntaba ¿hacia dónde? Hacia el futuro, el gran día de la siega final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinados al fuego y a juntar el trigo en su granero. ¿Y qué día es? ¿Qué día es el día de la recolección final de la siega? ¿Qué día es? La venida de Jesús. Ahora, noten algo. ¿Qué día se celebra la fiesta de las cabañas? El 15. ¿Y qué día se celebraba la expiación? El 10. ¿Cuántos días de diferencia hay? 5. Ahora imagínense, en el día de la expiación, usted veía al sacerdote con la piedra de la derecha brillando. Y ahí usted tenía la seguridad del perdón. ¿Sí o no? ¡Wow! Y yo quiero celebrar. Yo quiero hacer fiesta. Yo quiero agradecerle a Dios. Yo quiero celebrar, pero no puedo celebrar. ¿Por qué? Porque tengo que esperar ¿cuántos días? 5 días. Y es a los 5 días que empieza la fiesta. ¿Me están siguiendo? 5 días que empieza la fiesta. Nota lo siguiente, dice: como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos es conmemorativa. En recuerdo de su peregrinación por el desierto, el pueblo debía dejar sus casas y morar en cabañas enramadas hechas con gajos de árbol hermoso, ramos de palmas, ramos de árboles espesos y sauces de arroyo. El primer día era santa convocación y a los 7 días se le añadía otro octavo que se observaba de la misma manera. Miren, cuando usted empieza a celebrar, ¿a quién le gusta que se acabe la fiesta? ¿A alguien le gusta que se acabe la fiesta? No. ¿La fiesta cuántos días dura? 7. Y cuando llega el 7, ¿usted quiere que se acabe? No, por eso le añaden un... Hay un puertorriqueño aquí. El pastor, ¿verdad? Pastor, ¿qué significa las octavitas? Después de Navidad en Puerto Rico se sigue celebrando. Las octavitas, el octavo, las octavitas es porque no queremos parar la fiesta. Y después que se acaban las fiestas añadimos un octavo. Y eso es lo que sucede aquí. Esta fiesta es tan buena que nadie quiere parar. ¿Para cuántos días vamos para el cielo? 7, ¿no? Y cuando lleguemos al cielo, ¿se acaba la fiesta? No. Por eso se añade un octavo. ¿Me entienden? ¿Ustedes están entendiendo ahí? Vamos 7 días al cielo, pero cuando llegamos al cielo, la fiesta no se acaba. Se añade un octavo. Y es en ese octavo que entramos por la puerta de la santa ciudad, celebrando. Y de ahí la eternidad, a comer con nuestro Señor. Ahora, en estas asambleas anuales, los corazones de los jóvenes y ancianos recibían aliento. ¿Para qué? Para servir a Dios. Al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de diferentes partes de la tierra reforzaban los vínculos que los unían a Dios y unos a otros. En esta fiesta no habían extranjeros,
Todos somos iguales ante Dios. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios celebrase una fiesta ¿de qué? De las cabañas. Una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios les ha otorgado. Como los hijos de Israel celebraban la liberación que Dios había concedido a sus padres, y también como los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto, así debemos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error, y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. Hermanos, el campestre es la fiesta de las cabañas. Y por eso lo celebramos todos los años. Y lo que queremos hacer en cada campestre es agradecerle a Dios por los cuidados que Él tiene con nosotros durante nuestra peregrinación en este desierto. Y por eso nos juntamos de todas las iglesias, de todas las nacionalidades. Y allí en el campestre todos somos uno. No hay diferencias. Y allí estamos entonces experimentando lo que va a ser el cielo. Por eso es importante el campestre. Ahora, yo no quiero describirles cómo se va a celebrar esa fiesta, sino quisiera leérselos porque yo no quiero cambiarle ni una jota ni una tilde. Y yo no sé cómo será, pero nosotros tenemos una profeta que sí vio cómo fue y lo escribió. Y la descripción que ella da de ese día es la siguiente: pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa, hasta que se convirtió en una gran nube blanca, cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris, y en torno de ella aleteaban, ¿cuántos? 10,000 ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Sus cabellos blancos y rizados le caían sobre los hombros y llevaban muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego. En la mano derecha tenía una hoz aguda y en la izquierda llevaba una trompeta de plata. Sus ojos eran como llamas de fuego y escudriñaban de par en par a sus hijos. Palidecieron entonces todos los semblantes y se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios había rechazado. Todos nosotros exclamamos: ¿quién podrá permanecer? ¿Está mi vestidura sin mancha? Después cesaron de cantar los ángeles, y por un rato quedó todo en pavoroso silencio cuando Jesús dijo: quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir. Bastaos mi gracia. Al escuchar estas palabras, se iluminaron nuestros rostros, el gozo llenó todos los corazones. Los ángeles pulsaron una nota más alta, volvieron a cantar mientras la nube se acercaba a la tierra. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús, a medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego. Miró las tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó: ¡despertad! ¡despertad! ¡despertad los que dormís en el polvo! Y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto, se abrieron los sepulcros, resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144,000 exclamamos ¡aleluya! Al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. En el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Juntos entramos en la nube y durante 7 días
fuimos ascendiendo al mar de vidrio. Donde Jesús sacó corona y nos la ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro, palmas de victoria. Y en el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. El reino de Cristo está a las puertas. Y por eso en la oración modelo Jesús nos dijo que deseáramos que viniera su reino. Y cuando nosotros vamos al campestre, vamos con la intención de celebrar, Señor, otro año más peregrinando en este desierto, pero añoramos el día en que podamos celebrar nuestro campestre en el cielo. Deberíamos aprovechar cada oportunidad de ponernos en el cauce de las bendiciones. Cristo dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Las convocaciones de la iglesia, ya sea en las reuniones campestres, las asambleas y toda ocasión donde hay alguna actividad en favor de otros, son las oportunidades designadas por Dios para dar ¿qué cosa? La lluvia temprana y ¿qué más? Y la lluvia tardía. ¿Qué significa? Que Dios desea derramar lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Dónde? ¿Dónde? En los campestres. Y a veces cuando le decimos a los hermanos: vamos para el campestre y cerremos la iglesia. No, ¿cómo vamos a cerrar la iglesia? ¿Y qué va a pasar si viene una visita? Pues que se vaya para el campestre con nosotros. ¿Por qué? Porque es el campestre donde Dios designó que Dios quiere que derramar lluvia temprana y lluvia tardía. Y si Dios la derrama y yo no fui, ¿ah? ¿Me están entendiendo? No nos dé pena cerrar la iglesia. Denos pena si no vamos. Ah, pero es que no cabemos. No importa, estamos allí. Y si se derrama la lluvia tardía, allí estaremos. Por eso nos dice que nos coloquemos debajo del cauce. Si ayer en el chorro, si el chorro viene ahí, yo me meto debajo para que me caiga. Para que me caiga. Pero no, somos al revés. Vemos que el chorro va a caer ahí y en vez de meternos debajo del chorro, nos alejamos. No nos queremos mojar. Y si nos acercamos, ponemos una sombrilla. Mojémonos. Mojémonos. Dios desea bendecir a su iglesia. Dios desea que el clamor final sea con más fuerza que el clamor de medianoche. Pero esta vez son ustedes y yo los que vamos a proclamar ese mensaje. Por lo tanto, necesitamos toda la ayuda del cielo para poderlo hacer. ¿Quisieras tú ser parte de ese grupo que ha de proclamar el mensaje del tercer año? ¿Quisieras tú serlo? Sin embargo, yo no me siento apto, yo no me siento digno. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador. No soy digno. Pero Dios no escogió a ángeles para proclamar ese mensaje. Dios escogió a seres humanos como tú y como yo. Por lo tanto, Dios nos pide que estemos dispuestos. Y Él pondrá en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Si tú deseas ser parte de ese gran movimiento y quieres decírselo al Señor, ponte de pie y vamos a cantárselo al Señor. Vamos a cantar. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui
bendición por siglos mil, brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Amoroso Padre, delante de tu presencia estamos agradecidos, no solo porque nos has protegido, porque nos has bendecido, sino porque por tu gracia nos has dado tu palabra para poder conocerte, para poder entenderte, para poder aprender de tu reino. Cuán perfecto tú eres y cuán maravilloso. Mis ojos se admiran al ver tu grandeza, al ver tu perfección, al ver cómo tu profecía se cumple al pie de la letra. Añoramos el día en que celebraremos contigo la eternidad. Gracias, en el nombre